Saludos, mentes inquietas. Hoy quiero que abras bien los ojos, porque vamos a adentrarnos en un terreno donde pocos se atreven. La construcción de una mente tan fuerte que no solo inspira respeto, sino que incluso puede llegar a intimidar. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y dejes tu like, porque aquí no hablamos de lo superficial ni de lo cómodo. Aquí desnudamos lo que otros ocultan, y si ya estás aquí, es porque sabes que mereces más que simples frases de autoayuda. Imagina por un momento que tu mente es como una fortaleza en medio de un bosque oscuro. Afuera, los lobos aúllan, los enemigos acechan, y los vientos del miedo azotan sin descanso. La mayoría de la gente tiembla al escuchar esos ruidos. Buscan refugio en otros, dependen de opiniones externas para sobrevivir. Pero Jung decía que quien logra hacer consciente su propia sombra, quien se atreve a mirar lo que otros niegan de sí mismos, empieza a construir muros tan sólidos que ni el miedo ni la manipulación logran penetrar. Esa fortaleza eres tú, y tu tarea es reforzarla hasta el punto en que quienes intenten manipularte se sientan pequeños ante tu presencia. Ahora, ¿qué significa tener una mente que asuste a la gente? No hablamos de gritar más fuerte, ni de parecer agresivo o violento. Al contrario, se trata de tener un dominio interno tan poderoso que descoloque a cualquiera que intente imponerse sobre ti. ¿Alguna vez te cruzaste con alguien que, sin necesidad de levantar la voz, transmite una fuerza tan intensa que te obliga a medir cada palabra? Ese es el tipo de poder que nace cuando dejas de esconderte de ti mismo. Carl Jung hablaba de la sombra, ese conjunto de deseos, emociones e impulsos que reprimimos porque no encajan en lo que la sociedad considera aceptable. El problema es que, cuando los ignoramos, esas sombras nos controlan desde las sombras mismas. Una mente débil teme enfrentarlas, pero una mente fuerte las reconoce, las integra y aprende a utilizarlas como combustible. Piensa en alguien que no se permite sentir rabia. Tarde o temprano esa rabia estalla de la peor manera. En cambio, quien reconoce su rabia, quien sabe domarla, puede transformarla en impulso, en motivación, en energía para defender lo que es suyo. El miedo que despierta una mente fuerte no es un miedo destructivo, sino un respeto profundo. Es la incomodidad que otros sienten cuando se dan cuenta de que no pueden manipularte, que no puedes ser chantajeado emocionalmente, que tu valor no depende de su aprobación. Esa es la clase de mente que asusta, porque es libre. Y lo curioso es que todos llevamos ese potencial dentro, solo que pocos se atreven a encenderlo. Un ejemplo claro lo encuentras en la historia de aquel niño que, tras ser humillado constantemente en la escuela, decidió no dejarse definir por esas heridas. En lugar de ocultar su dolor, lo transformó en curiosidad por comprender cómo funciona la mente humana. Ese niño creció con cicatrices, sí, pero también con un poder inusual. Era capaz de leer las intenciones de los demás, de anticipar sus reacciones y de mantener la calma mientras todos perdían el control. Su fortaleza no estaba en los músculos, sino en la claridad de su mente. Y esa claridad, cuando se sostiene con disciplina, intimida más que cualquier gesto de fuerza física. Y es que una mente fuerte no se construye de la noche a la mañana. No se trata de repetir frases frente al espejo ni de aparentar seguridad en redes sociales. Se trata de un entrenamiento silencioso, constante y muchas veces incómodo. ¿Por qué incómodo? Porque implica mirarte de frente sin máscaras, aceptar que dentro de ti hay partes que no te gustan, deseos que preferirías negar y recuerdos que preferirías enterrar. La mayoría huye de eso, pero quien decide enfrentarlo, poco a poco empieza a notar un cambio. Ya no depende de la aprobación ajena, ya no tiembla cuando alguien le critica. Y lo más importante, ya no se sabotea a sí mismo. Jung decía que el verdadero poder está en integrar la sombra. Imagina a alguien que toda su vida quiso agradar, que se escondía detrás de una sonrisa para evitar conflictos. Esa persona siempre será rehén de la necesidad de ser aceptada.
pero cuando entiende que puede ser amable sin ser débil, que puede ser compasiva sin ser ingenua, que puede decir no sin miedo a quedarse sola, entonces esa sonrisa ya no es una máscara, sino una elección consciente. Y créeme, cuando llegas a ese punto, los demás lo sienten. La gente nota cuando tu calma no es sumisión, sino dominio. Piensa en la figura de un samurái. No necesitaba gritar ni mostrar la espada todo el tiempo. Su sola presencia transmitía una tensión invisible. Esa aura no nacía de la violencia, sino de un estado mental entrenado en la disciplina, en el silencio, en el dominio de las emociones más básicas. Eso mismo ocurre contigo cuando decides ser dueño de tu mente. La gente lo percibe aunque no digas una palabra. Ahora bien, hay un detalle fascinante que pocos mencionan. Una mente fuerte no solo asusta a los demás, también asusta a quien la posee. Y esto es importante, porque significa que llegas a conocerte tan profundamente que descubres tu propio potencial destructivo. No para usarlo contra otros, sino para nunca dejar que te controle. Reconocer que puedes herir, que puedes perder el control, que puedes ser tu peor enemigo, es lo que te permite mantenerte alerta y elegir con inteligencia. Esa autoconsciencia es la que otorga verdadero poder, porque cuando sabes de lo que eres capaz, dejas de temer a lo que venga de fuera. La mayoría se queda en la superficie, buscan aparentar fuerza mostrando arrogancia, dinero o estatus. Pero esas son máscaras frágiles que se rompen al primer golpe de la vida. La mente fuerte de la que hablaba Jung va más allá. Es esa que incluso en medio del caos mantiene una estabilidad que desconcierta. Y ese desconcierto es lo que hace que otros sientan ese respeto que roza el miedo, porque no logran descifrar cómo puedes estar tan firme mientras todo se derrumba a tu alrededor. Una mente verdaderamente fuerte no se mide en cuántas veces ganas una discusión, ni en la cantidad de gente que te sigue, sino en la calidad de tu silencio interior. El silencio de alguien que no necesita justificarse, que no busca impresionar, que no compite por atención. Ese silencio pesa. Es incómodo para quien intenta leerlo, porque revela algo que pocos poseen: control absoluto de sí mismo. Carl Jung decía que lo que no haces consciente se convierte en tu destino. ¿Qué significa eso? Que si no conoces tus miedos, terminarás obedeciéndolos. Si no reconoces tu envidia, ella te guiará en secreto. Si no enfrentas tu resentimiento, te volverás su esclavo. Una mente débil es aquella que niega todo esto y va por la vida reaccionando sin entender por qué. Pero una mente fuerte, la que intimida de verdad, es la que toma esas fuerzas oscuras y las domestica. No las destruye porque sería imposible, las doma como un domador de fieras. Y cuando alguien percibe que llevas a tus propios demonios encadenados a tu voluntad, entiende de inmediato que no eres alguien fácil de manipular. Déjame ponerte un ejemplo. Imagina a una persona que toda su vida fue dominada por los celos. En cada relación, esa inseguridad lo llevaba a sabotearlo todo, a perder lo que más quería. Un día, en lugar de seguir culpando al otro, decidió sentarse a enfrentar ese monstruo interno. Descubrió que sus celos no eran más que miedo a ser abandonado, miedo a no ser suficiente. Y al reconocerlo, empezó a trabajar en su valor propio. Con el tiempo, los celos ya no lo controlaban. Ahora, cuando aparecían, eran un recordatorio de lo que debía fortalecer dentro de sí. Esa transformación lo cambió tanto que sus relaciones dejaron de ser un campo de batalla y se convirtieron en espacios de respeto. ¿Sabes qué pasó? Que los demás empezaron a tratarlo distinto, porque proyectaba una seguridad que antes no tenía. Ese es el verdadero poder, que tu mente transforme la manera en que el mundo responde a ti. Una mente fuerte intimida porque rompe con lo predecible. La mayoría de las personas esperan que reacciones con rabia si te insultan, con tristeza si te rechazan, con ansiedad si te ignoran. Pero cuando respondes con calma, con una sonrisa en el momento en que buscan herirte, desconciertas. Ese desconcierto es el inicio del respeto.
No se trata de venganza. Se trata de mostrar que no estás atado a las cadenas emocionales que esclavizan a la mayoría. Y aquí hay un detalle todavía más profundo. El verdadero miedo que despiertas en los demás no proviene de lo que dices o haces, sino de lo que ellos perciben que podrías hacer y eliges no hacer. El autocontrol es una de las armas más poderosas de la mente. Cuando dominas el impulso de devolver un golpe, cuando eliges callar donde otros gritarían, cuando decides observar antes de actuar, transmites un mensaje silencioso. Podría, pero no necesito hacerlo. Ese podría es lo que sacude a las personas, porque sienten que hay un poder latente en ti que no depende de su aprobación ni de sus provocaciones. Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. La mayoría vive soñando con éxito, con reconocimiento, con aprobación, atrapados en una especie de hipnosis colectiva. Pocos se atreven a mirar hacia adentro porque saben que ahí está lo desconocido, lo salvaje, lo que no pueden controlar. Pero el que despierta, el que se atreve a recorrer ese camino interior, ya no vuelve a ser el mismo. Ese despertar genera una fuerza que no se grita, que no se presume, pero que se siente. Y cuando alguien con esa lucidez entra en una habitación, cambia la atmósfera. No porque haga algo, sino porque su sola presencia desnuda la fragilidad de quienes todavía viven dormidos. Imagina esto: 2 personas discuten. Una grita, golpea la mesa, lanza insultos. La otra escucha, observa, mantiene la calma y responde con precisión, con palabras medidas, sin perder el control. ¿Quién tiene realmente el poder? ¿El que intenta imponerse por ruido y violencia, o el que controla hasta el último gesto? Esa calma férrea no es pasividad, es dominio. Y ese dominio es lo que asusta, porque el que no pierde el control nunca puede ser dominado. Lo más perturbador de una mente fuerte es que no necesita demostrar nada, no necesita competir por estatus, no se desespera por tener razón, no busca aplausos. Su seguridad viene de dentro, de un trabajo silencioso y constante que nadie ve. Y esa seguridad es magnética, pero también inquietante. ¿Por qué? Porque la mayoría se da cuenta, aunque no lo diga en voz alta, de que no podría resistir ese mismo nivel de autoconfrontación. Es como mirar un abismo. No asusta porque el abismo vaya a moverse, sino porque te recuerda que podrías caer en él. Una mente de ese calibre no se dobla frente a la presión social, no se quiebra ante la manipulación emocional, no se derrumba con la pérdida. La gente, acostumbrada a ver a otros reaccionar como hojas en el viento, queda impactada ante alguien que permanece firme, incluso en el dolor. Ese tipo de fortaleza no solo intimida, sino que también inspira. Es como un fuego que atrae y quema al mismo tiempo. Y aquí está lo más intenso de todo. Cuando alcanzas esa fuerza mental, ya no eres tú quien teme al mundo. Es el mundo el que empieza a temerte a ti. Porque entienden, aunque no lo digan, que no hay nada más peligroso que alguien que no necesita nada de nadie para sentirse completo. Una mente tan fuerte que asuste a la gente no se forja en la comodidad ni en la superficialidad, sino en las profundidades más oscuras del ser. Es el resultado de mirarte al espejo sin huir, de aceptar tu sombra y transformarla en un aliado. Ese tipo de mente no depende de la suerte, ni de las circunstancias, ni de lo que otros digan. Nace de tu decisión de dejar de vivir como espectador y convertirte en arquitecto de tu propia fortaleza interna. Cuando alguien se cruza contigo y percibe esa seguridad inquebrantable, no solo sienten respeto, sienten la incomodidad de estar frente a alguien que eligió despertar mientras ellos siguen dormidos. Y en ese contraste, tu presencia se convierte en un recordatorio de lo que ellos mismos podrían ser, si tuvieran el valor de enfrentarse a sí mismos. Ese es el verdadero poder. No es gritar más fuerte, ni acumular más, sino poseer una mente tan sólida, tan despierta, tan dueña de sí misma, que el mundo entero parece inclinarse ante tu claridad.
Ahora te lo dejo a ti. ¿Quieres seguir viviendo con una mente que tiembla frente al ruido externo o vas a empezar a construir esa fortaleza que hará que los demás te miren distinto? Si este mensaje resonó contigo y sientes que este es el camino que necesitas recorrer, entonces te invito a dar like a este video y a suscribirte al canal. Aquí seguimos explorando juntos lo que nadie se atreve a decir, revelando los secretos de la psicología oscura y del poder interior. La decisión de fortalecer tu mente empieza ahora.